Muy bien, buenas noches a todos. Estamos empezando a grabar. Por si acaso todo sale en YouTube, así que aparezcan medio decentes, ¿ya? Cuando prendan sus cámaras. Están siendo filmados por YouTube. Cuando paso la grabación lo hago con YouTube y lo subo a la plataforma. Les debo algunas grabaciones. Bien, para no perder mucho tiempo, vamos a ver un video, después vemos las exposiciones y avanzamos, ¿ya? Buenas noches, Lice. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Hasta que se conecten sus compañeros, por favor, vamos a ver un videito. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo análisis de la semana, este programa que tenemos en nuestras plataformas, principalmente en nuestra página oficial, el www.mascontainer.com, donde remarcamos las principales informaciones en logística y comercio exterior. ¿Cómo te va, Carlos Fernández? Hola, ¿cómo estás, Claudio? El saludo para todos los auditores y lectores de Más Container, que obviamente se informan a través del análisis de la semana. Bueno, comentemos que respecto al caos logístico que está viviendo hace ya varias semanas a nivel mundial, por ejemplo, DSB prevé condiciones complejas y precios altísimos por mucho tiempo más. Sí, el caos logístico ha sido complicado, no es una novedad que las condiciones del mercado siguen por las nubes y todos están tratando de vislumbrar cuánto esto va a durar. Algunos hablan, Claudio, de a mediados del año 2022, otros hasta el final incluso del año 2023. Sin embargo, DSB, el tercer freight forwarder más grande del mundo, cree que persistirán por un periodo mucho más prolongado. Bueno, sobre este mismo tema ya hemos comentado anteriormente que se han formado importantes cuellos de botella comerciales en todo el mundo debido a un aumento en la demanda de productos minoristas de personas atrapadas prácticamente en sus hogares bajo los bloqueos relacionados con la pandemia. Y esto ha empeorado sin duda a medida que las economías se recuperan. Esto lo dijo Reuters. Y esto ha llevado a tarifas de fletes a niveles récord. Y la situación ha empeorado en los últimos meses, tanto para el transporte aéreo como marítimo. Esto lo dijo DSB en su informe de ganancias del tercer trimestre. Bueno, la situación ha sido particularmente grave en mercados importantes como Estados Unidos, donde decenas de embarcaciones permanecen atrapadas frente a los puertos de la costa oeste de Los Ángeles y Long Beach sin poder descargar. Es más, el presidente ejecutivo de DSB, Jen Anderson, dijo que si la normalización significa que se volverá a un mercado como lo conocimos en 2018 y 2019, no suceda al menos durante mucho tiempo. Y esto no solamente lo está marcando Anderson, sino que también varios expertos en la materia en cuanto a este problema que se está viviendo con las cadenas de suministro y también en la logística. A propósito, Anderson remarcó que el hecho de que las inversiones en infraestructura se hayan descuidado, principalmente en Estados Unidos durante muchos años, no ayuda, ya que la infraestructura portuaria y ferroviaria simplemente dijo esta persona Anderson, no es equivalente al aumento de volumen que se ha producido. Por último, debemos recordar que DSB confirmó sólidas ganancias preliminares del tercer trimestre, cifras que fueron publicadas a principios de octubre, momento en que también elevó su perspectiva para el año 2021 por quinta vez este año, gracias a tarifas de flete récord. Bueno, a propósito de la congestión portuaria, esto que comentábamos en el análisis de la semana, Estados Unidos decidió que multará a buques que excedan tiempos de operaciones en puertos, principalmente en el estado de California. Estas nuevas regulaciones para tratar de que los contenedores salgan de las principales puertas marítimas de Estados Unidos están llegando a puntos extremos, más ahora que el presidente Joe Biden, junto al gobernador de California, Gavin Newsom, han visto la montaña de contenedores que se acumulan en los muelles de Long Beach y Los Ángeles.
Sin embargo, queda por ver qué tan exitosas serán las nuevas medidas para resolver los problemas crónicos que se están viviendo en las cadenas de suministro en los Estados Unidos. La última iniciativa, anunciada principalmente por el gobierno norteamericano, tiene relación con que habrá en los puertos californianos multas a las empresas cuyos contenedores permanezcan demasiado tiempo en las terminales. Los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach dijeron en un comunicado esta semana que los contenedores que lleguen programados para ser movidos por camiones podrán permanecer durante 9 días antes de que comiencen a acumularse las multas. Por su parte, los contenedores configurados para moverse por ferrocarril pueden permanecer en los puertos solo 3 días. Si los transportistas marítimos exceden ese tiempo, se les cobrará $100 por contenedor, incrementando otros $100 por contenedor por día de extensión de operaciones. Las nuevas reglas entraron en vigencia el 1 de noviembre y esto hará espacio para que los contenedores que se encuentren en barcos anclados a la gira puedan ser descargados. Recordemos que Joe Biden decidió que los complejos portuarios operen las 24 horas del día para tratar de descargar los bienes y llevarlos a los consumidores, pero la medida ha recibido una aceptación limitada hasta la fecha. Por último, digamos que en toda la costa oeste de Estados Unidos un total de 870.000 TEUs están en el puerto o esperando que se abra al espacio de atraque. Esto es casi 3 veces el promedio de 2016 a 2019, donde se registraron 320.000 TEUs. Recordemos que el análisis de la semana es una gentileza de Informaseg, Gestión y Seguridad para las Empresas, SEAL, Servicios Especializados de Aduana y Logística, Rix Veritas, Gerenciamiento y Gestión de Riesgos, Camion Go, Conectamos para el Transporte de Carga, Asis Cargo, Gestión y Seguridad para la Logística, y Green Logistics, Logística Sustentable. Recuerden que pueden seguir las principales noticias de comercio exterior, de logística en nuestras plataformas y suscribiéndose a Más Container en las cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn y TikTok. Además, los invitamos a escuchar y ver todas nuestras entrevistas y programas en Más Container Radio y Más Container TV. Bueno, por último les comentamos que se aproximan, todos sabemos, las fiestas de fin de año y con ello, de todas maneras, y pese a la problemática en las cadenas de suministro, se esperan 106 millones de envíos en el periodo de Navidad. Este ha sido todo un problema, digámoslo, Claudio, porque el sector logístico espera alcanzar este año la mayor cifra de ventas online de la historia durante la campaña de Navidad. Muchos han estado pensando de que no va a haber Navidad producto del caos logístico, de todos los inconvenientes económicos a nivel mundial. No obstante, el aumento en cualquier caso de estas cifras va a ser menor que el experimentado en el año 2020, pues la pandemia provocó que en un año se registrase el nivel de crecimiento previsto para los próximos 5 o 6 años. En la campaña de Navidad, que ya arrancó de hecho para algunas empresas, el reparto gestionará un 7% más de envíos que en el año 2020, llegando a 106 millones, como comentábamos, y en concreto se prevé que muevan una media de 3.7 millones de envíos al día, llegando a los 5 millones durante los días de máximo volumen de demanda. Al contrario que en los 2 años anteriores, se espera que el cliente adapte su consumo a los días que se realizan las ofertas, pues el precio y la garantía de entrega serán determinantes en sus decisiones. En este sentido, las marcas están adelantando lo máximo posible la campaña para conseguir que el volumen de trabajo esté más repartido. Con todo, debido a la crisis de suministro que les comentábamos en los últimos meses que se ha ido alterando y agravando, se espera una oferta más escasa de determinados productos frente a una elevada demanda que llevará a un aumento de los precios. Además, el sector lleva meses planificándose ante la escasez de contenedores, su elevado precio y la dificultad de obtener materias primas. Quien no esté preparado, dicen, no podrá aprovechar la oportunidad que supone esta etapa del año. Cabe destacar que las empresas más digitalizadas tendrán ventajas en lo que se refiere a la previsión de demanda y la gestión de posibles tensiones de la cadena. En relación al empleo, el sector contará con cerca de 1.150.000 trabajadores, lo que supone un incremento del 14% respecto al volumen medio y de entre un 3 y un 4% respecto a la sobrecontratación registrada en la campaña anterior.
Y en este tipo de situaciones, Carlos, hay que ver qué va a pasar porque hay una expectativa positiva para lo que pueda pasar en Navidad con todos los envíos, pero de todas maneras expertos dicen que hay que tener cierto cuidado porque, por lo que comentábamos en las primeras informaciones de este análisis de la semana, el caos logístico, lo que está pasando con las cadenas de suministro, no van a terminar de aquí a diciembre. Sí, no van a terminar, y si bien la Navidad no está en riesgo, de hecho lo han dicho grandes distribuidoras de regalos, de juguetería principalmente a nivel mundial, los atascos en China, en varios puertos de Asia, lo analizamos ahora en lo que sucede en la costa oeste de Estados Unidos, va a complicar. Entonces la recomendación para todos los viejitos pascueros o Papá Noel, como le dicen en otras partes de Latinoamérica, es actuar con tiempo, hacer los pedidos con anticipación. Ahí vamos a estar muy atentos a ver cómo decanta esta situación. Muy buenas noches a todos. Creo que la mayoría ya se encuentra. Los demás siguen en sus puestos de bloqueo. ¿Cuántos estamos? 4, 8, 12, 3, 14. Bien, más de la mitad. Ujú. Ronald Aguilera. Kevin. ¿Están? Ronald y Kevin, buenas noches. Kevin, buenas noches. Ronald. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo estás, Kevin? Ronald. Ya está listo. Pueden compartir la pantalla para su exposición. Dicen, no pudimos prepararlo de la exposición. Dicen. Hablé con Ronald y por motivos de trabajo y todo eso no pudimos. Ya, ok. La siguiente semana yo lo voy a exponer una parte de esto de lo de la C66, ¿ya? El grupo 6, Hurtado Jorge Eduardo y Rojas Osvaldo. Pueden compartir pantalla. Elicen, gracias. Hola, Lisa, ¿me escucha? Sí, Jorge, yo te escucho. Okay. Ya. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañero. Nosotros nos tocó exponer la decisión 416, que son las normas especiales para la calificación y certificación del origen de la mercancía. Los integrantes somos mi persona, Jorge Eduardo Hurtado y mi compañero Osvaldo Rojas. Yo voy a ser el que voy a empezar.
La decisión 416 se divide entre 3 capítulos, que son capítulo 1 destinaciones, capítulo 2 que son las normas para la calificación de origen, y el capítulo 3 de la administración, y como cuarto las disposiciones transitorias y final. Bueno, el capítulo 1, las definiciones, nos dice en su capítulo 1, según el artículo 1, para los efectos de esta decisión se entenderá por originario o originaria a todo producto, tanto material o mercancía, que cumpla con los criterios para poder clasificarla como de origen. Dentro de estas están los que son los materiales, que dentro de los materiales están las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas incorporadas en la elaboración de la mercancía. Y dentro de estas están los integrantes producidos, que están los productos del reino animal, los productos del mar extraídos, las mercancías producidas al bordo del barco, perdón, que son los crustáceos, los mariscos y los desechos y desperdicios de procesos industriales, y también las mercancías elaboradas en territorio de cualquier país. En el capítulo 2 de las normas para la clasificación del origen, que en ella se encuentran 10 artículos. Para el artículo 2 nos menciona los efectos del programa de liberación que se previó en el Acuerdo de Cartagena, que nos dice que serán consideradas originarias dentro del territorio del país y que sean miembros a la mercancía. Dentro de estas están las producidas de acuerdo al capítulo 1, al artículo 1, perdón, las que son elaboradas en su totalidad con materias originarios del mismo país miembro, a los que cumplan con los requisitos específicos del origen fijado. Estos estarán fijados en la conformidad y criterios que establezca la comisión. Para las que no se le ha fijado requisitos específicos de origen, es decir, a estas tienen que utilizar materiales originarios del territorio, ya que estas no pueden exceder el 50% del valor FOB de los materiales no originarios, como en el caso de Bolivia y Ecuador, que excede con el 60%. Como el anterior mencionado, no hay requisito fijado, que sean específicos, es decir, de origen, y que la elaboración se utilice en materiales no originarios. Todo esto depende del artículo, que sean el resultado de un proceso de producción y transformación, que dicho proceso le confiera una nueva individualidad característica para estar clasificada como materiales no originarios. Para los que no se han fijado los requisitos específicos y que no cumplan con los señalados, siempre que su proceso utilice materiales originarios, que no exceda con su valor FOB. Se debe tomar en cuenta del inciso D y F pueden comprender un valor equivalente según el medio de transporte que se llegue a utilizar para Bolivia. Se lo entiende equivalentemente al CIF cuando éste sea por vía marítima o frontera, cuando sea por otros medios de importación. En el artículo 3, que todos los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares, una vez presentadas estas, se consideran originarias y cumplen con los criterios de origen. Si estos se presentan por separado, en el artículo 4 nos dice cuando se hace petición por parte de la Secretaría General, podrá establecer requisitos de origen para poder clasificar la mercancía como mercancías elaboradas fuera de la subregión, pero siempre y cuando que sean dos países miembros.
pero la Secretaría General debe asegurarse que el adoptar en esta opción con este tipo de requisitos sea de manera excepcional de dichas normas y requisitos, todo conforme a la decisión 222. En el artículo 5, la comisión de la Secretaría General se modifica la norma para poder clasificar, perdón, eso ya lo dije. En el artículo 6 nos dice que las mercancías conforme a la decisión y resoluciones sobre el tema de requisitos gozarán del programa de liberación de manera independiente de la forma o destino del pago que llegue a realizar el país que le importe, ya que la factura podrá ser emitida por un país tercero, sea este miembro o de la subregión, pero este dependerá de lo que hace mención al artículo 9. Dentro del artículo 7 nos dice que se consideran originarios de un país miembro los materiales importados de otro país miembro. Dentro del artículo 8, Lice nos hace mención a toda mercancía reportada entre los países de las subregiones originarios, gozará del programa de liberación. Dentro del artículo 9, Lice nos dice que para que se llegue a considerar originaria y sin ningún perjuicio, las mercancías deberán ser expedidas directamente del territorio del país exportador al del importador. A todas las mercancías únicamente a través del territorio nacional, a las mercancías transportadas en tránsito por un país y otro, pero por fuera de la subregión, ya esté con transbordo o no, un almacenamiento temporal, todo con la vigilancia aduanera. Este debe ser justificado por razones de geografía o requerimiento del transporte, que no sean destinadas para el comercio u otro uso de empleo, que no sufran ninguna operación distinta, ya sean las cargas, descargas, manipulación. Dentro del artículo 10, si algún país que sea miembro realiza una propuesta, la Comisión podrá adoptar en cualquier momento normas que sean referidas a ese sector, todo bajo procedimientos establecidos. Y finalizando con el artículo 11, para toma de decisiones, no se llega a considerar los procesos de producción o transformación. A las manipulaciones simples, tales como la aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. Eso sería, Licen, por mi parte. Ahora le va a tocar a mi compañero Osvaldo. Buenas noches, Licen. Buenas noches, jóvenes. Usted va, Jorge, va a manejar la diapositiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo le voy a hablar sobre de la administración, ya que tenemos sección 1, sección 2 y sección 3. Sección 1, del control de los certificados. También tenemos el artículo 12 y el artículo 13. A continuación, el artículo 12. En el artículo 12 nos dice: el cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberán comprobarse con un certificado de origen emitido por la autoridad gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el país miembro exportador. Capítulo 13. Cuando las mercancías originarias del territorio de un país miembro son reportadas del territorio de cualquier país miembro al territorio de otro país miembro y se trata de productos en libre disposición o en libre práctica, de la declaración de origen debe ser firmada por el exportador de los productos en el país de reexportación.
Siguiente. Sección 2 de la declaración y certificación. Tenemos el artículo 15 a continuación. Artículo 15. Las autoridades aduaneras del país miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de la mercancía en caso de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta decisión. Artículo 16. Salvo la situación prevista en el segundo párrafo del artículo anterior, cuando se constituyan garantías. El artículo 17. Si como consecuencia del procedimiento a que hace referencia el artículo 16 queda aclarada la situación que motivó la constitución de la garantía, esta quedará sin efecto. Artículo 18. Las entidades habilitadas por cada país miembro para la expedición de los certificados de origen compartirán la responsabilidad con el productor o exportador, o en el que se refiere a la autenticidad de los datos consignados en la declaración del origen del producto. Artículo 19. Las autoridades competentes de los países miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía y, de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas. Sección 3. De las funciones y obligaciones de la Secretaría General y de las entidades gubernamentales competentes en materia de origen. Pasamos al artículo 20. La Secretaría General mantendrá un registro actualizado de las entidades habilitadas en cada país miembro para expedir los certificados de origen. Artículo 21. Las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen. Artículo 21. Artículo 22. 21, pero esos son sus incisos del artículo 21. 21. A ver, de nuevo, por favor, Jorge, el 21. Ya. Inciso A. No pasa nada. Inciso A. Comprobar la veracidad de las declaraciones. Inciso B. Supervisar a las entidades. Inciso C. Seguir los procedimientos. Inciso D. Proporcionar a los países miembros y a la Secretaría General. Secretaría General, la información y cooperación relativa. Inciso E, verificar si el producto y los materiales objeto de la declaración. Artículo 22. Las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen deberán exigir a las entidades no gubernamentales habilitadas para certificar el origen de la mercancía el cumplimiento. Tenemos el inciso A, comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas por el productor o exportador. Inciso B, presentar informes anuales sobre el cumplimiento. Inciso C, suministrar los medios necesarios. Inciso D, verificar si el producto y los materiales objetos. Siguiente, por favor. Artículo 23. La Secretaría General velará por el cumplimiento de la presente decisión. Aquí en el punto 4 es la decisión transitoria y final. Disposiciones transitorias primarias. La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará las modificaciones al formulario de certificación, el formato para la declaración del productor y su correspondiente instructivo. Disposición transitoria segunda.
Los certificados de origen expedidos con la anterioridad al 1 de agosto de 1997 mantendrán su validez hasta su caducidad. Disposición final. La decisión 293 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena quedará derogada una vez entre en la aplicación de la presente decisión. Bueno, jóvenes, le agradezco por su tiempo, por habernos escuchado. Dicen, ya finalizamos la presentación. Muy bien, Osvaldo. Gracias. Está muy bien, pero les faltaba explicar lo que han leído, ¿sí? Se tiene que entender lo que estamos leyendo. ¿Puede salir de la presentación, por favor? Ok, Lisa, Farid. Muchas gracias. Muy bien, esta es una de las decisiones más importantes, la 416. En la siguiente clase vamos a ver la 417, relativa a normas de origen dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Obviamente, todos los países miembros aplican la normativa general de la Organización Mundial de Aduanas, pero la aplican de acuerdo ya a la idiosincrasia de cada uno de los países, ¿no? Dentro de nuestros países tenemos instituciones, en nuestro caso gubernamental, que dependen del Estado, que es el CENAVEX, que emite el certificado de origen. Obviamente, cuando hay alguna reunión dentro de la comunidad, dentro del acuerdo, dentro de la decisión para hacer algún cambio respecto a alguna mercancía, se manejan los reos, requisitos específicos de origen. Eso se van a cobrar siempre, ¿no? En todos los acuerdos de complementación económica hay reos, requisitos específicos de origen, que estos son los que prevalecen ante la normativa. Si tenemos la decisión 416 y hay un requisito específico de origen, en este caso, toda la comunidad andina, porque todos tienen que estar de acuerdo, la diferencia de la comunidad andina, que es un bloque comercial, ¿verdad? Bloque comercial de 4 países, donde cualquier disposición o normativa legal tiene que ser validada por los 4 países. Y cuando se valida es de forma obligatoria, el cumplimiento es de forma obligatoria para los 4 países. ¿Sí? Así se determinan las mercancías que son originarias, tanto en el aspecto de que son cosechadas, extraídas, fabricadas, elaboradas dentro del territorio nacional, o en su caso cuando utilizan diferentes insumos que no son parte del grupo o del organismo de la comunidad andina, ¿sí? Que lo pueden utilizar los otros países, ¿no? O cada uno de los países. Pero tenemos que tener requisitos, tanto referente al valor POP y CIF de las mercancías y un porcentaje equivalente. Dentro de la comunidad andina, como comentaban, Ecuador y Bolivia son considerados los países menos desarrollados, a los que se les dan más prioridad o más privilegio en este caso, ¿no? Si hablamos del 50% de material no originario de un país, a Bolivia y a Ecuador se les aplica el 60% por ser países menos desarrollados. Sí, pero todo esto también está en base a los requisitos específicos de origen. Como han comentado, no se puede hacer una negociación Bolivia-Ecuador, por ejemplo, Bolivia-Colombia, Bolivia-Perú. ¿Sí? Este es un bloque comercial, ¿sí? Todos tienen que tener una reunión para ponerse de acuerdo y se aplique tanto en los países que quieran hacer esta especie de cambio, se podría llamar, dentro de la decisión 416, pero tienen que estar de acuerdo los 4 países. ¿Sí? Aquí en nuestra página para normas de origen, la página del CENAVEX es la más indicada para poder revisar o ver lo referente a normas de origen y la emisión del certificado de origen. ¿Sí? En todos los acuerdos de complementación económica, excepto el que hemos visto, que hemos analizado, que la siguiente semana yo les voy a dar un resumen del ACE 66, ¿no? Que tiene fórmulas, que es un poco más complejo que los demás, aunque se haga una autocertificación, tanto por productores o por exportadores.
¿sí? Entonces, con México es un acuerdo de complementación económica especial justamente por la autocertificación, pregunta de examen por si acaso, ¿no? Y bueno, cuando tengamos las exposiciones muy bonitas, las diapositivas, la presentación, el resumen, excelente, pero lo que tenemos que aprender, señores, ustedes están en el último semestre, ya les he comentado, ¿no? Si van a leer, no hay ningún problema, pero expliquen lo que están leyendo, ¿sí? De nada sirve que tengan una excelente presentación y después les pregunte, porque no todos van a entrar a un examen de grado, otros van a hacer una, no sé, monografía, una mini tesis. Entonces ahí les van a preguntar, ¿no? Y cuando hacen la presentación, igual, cuando hacen la presentación no es leer. A los que van a estar de jurados, ahí no, medio que no les va a interesar lo que están leyendo, sino cómo defienden su trabajo. Y como han hecho su trabajo, se debería entender que ustedes conocen. Está bien los títulos para que puedan, por lo menos, orientarse, ¿no? Y como les digo, si algún momento se lee, se tiene que saber explicar referente a que a veces en los artículos de normativa legal es difícil hacer un resumen, ¿verdad? Porque es normativa legal. Pero al mismo tiempo se debe hacer una explicación de lo que se está leyendo dentro de ese artículo, porque todo tiene su porqué, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso. Ustedes que ya van a ser mis colegas, entonces, tomemos en cuenta eso para que podamos, en algún momento, van a salir técnicos superiores, pero en algún momento igual van a optar para a la licenciatura y van a presentar. Ahora el gobierno está pidiendo no examen de grado, sino está pidiendo tesis. Quieren trabajos, quieren que trabajen, ¿verdad? Por eso ahora las calificaciones generalmente no se ven mucho en sus notas de primera evaluación, segunda evaluación, sino en sus trabajos prácticos que presentan y en esta forma de presentar sus trabajos, ¿verdad? Y eso es para que tengan un poco más de conocimiento y tengan un poco más de, o pierdan el miedo en cuestión de exposición, en cuestión de presentarse ahora en las cámaras y a cualquier momento va a ser delante de todo un público, ¿verdad? Entonces, para eso también se hace este tipo de trabajos. Muy bien. Voy a llamar lista y después yo expongo. Por si acaso yo ya veo, busco, escucho y califico. Dentro de las plataformas, señores, el primer grupo y el segundo han puesto los dos miembros. A ver, vamos a ver un rato. La plataforma. Miembro, ¿no? Bien, esta es nuestra plataforma. El grupo 1, sí, están los dos, porque son María Alejandra Israel. Grupo 2, están los tres, Jaime Pimentel, Sergio y Carla Baña. El grupo 4, que era el Mercosur, solo una persona ha subido su trabajo, ¿sí? Si no ha trabajado la otra persona, bueno, no la suban, ¿no? No va a tener calificación, pero si ha trabajado, súbame el mismo trabajo, ¿ya? No sé quién ha subido el trabajo, Brian o Paula Andrea. Entonces, en este caso, suban el trabajo. Uno puede subir, no sé, el trabajo completo y el otro la exposición, tomando en cuenta que
cada uno de ustedes va a tener que realizar un trabajo completo de todos los acuerdos de complementación económica el día 15, ¿no? La siguiente semana. Hemos suspendido la evaluación que era este lunes para este lunes que viene, que igual es 15. Entonces, la presentación del trabajo y la evaluación la vamos a dar en la plataforma. Grupo 5 hace 66. No han subido ninguno de sus trabajos. Bueno, tampoco han hecho una exposición a medias, que eso se va a calificar. Pero por lo menos si van a subir su trabajo, tienen tiempo hasta el 17 le he puesto. Por lo menos un trabajo completo, pero no copia del documento en sí de la C66. ¿Ya? Y bueno, hoy que ha expuesto Eduardo y Osvaldo, suban su presentación y su... Bueno, uno puede subir el trabajo y el otro la presentación. ¿Ya? Ya lo tuvimos, listo. A ver. Muy bien. Ok. Así. ¿Ya? Cada que tenga su exposición, suben su presentación. Ya se está calificando para la siguiente. Le toca exponer al grupo 7, que sería Angie y Natalie, ¿verdad? Sí, Lisen. Muy bien. Ronald Aguilera. Estoy llamando lista. Ronald Aguilera. Roberto. Roberto Arevilca. Nada. Están en su puesto de bloqueo, creo que la mayoría, ¿no? Jorge Eduardo. Presente, Lisa. María Alejandra. Presente, Lisen. Junior. Junior. Jorge Eduardo Hurtado. Presente, Lisen. Juan Marcelo Ligeno. Presente, Lisa. Brian. Brian Machicado. Presente, Lisa. Ricardo Alberto Montalbán. Listen, dice que se le colgó su computadora. Sí, ya está ingresando otra vez. Gracias. Angie. Presente, Lisen. Lisa, buenas noches, me tuve que conectar desde el teléfono. Sí, sí, ya estás. Kevin. Presente, Lisa. Israel Moreira. Presente, Lisa. Osman. Buenas noches, Licen, presente. Buenas. Jaime. Presente, Listen. Buenas noches. Buenas. Elga. Mayerly. Presente, Listen. Buenas noches. Evita muchas faltas, porfa. Ya no se faltan solo 4 clases y el examen final. Ya. Osvaldo. Presente, Listen. Sergio. Sergio Salinas. Natalie. Presente, Lisen. Hola, Andrea. Presente, Lisen. José Eduardo.
Presente. Vanina. Presente, licenciado. Y Caterine Paiva. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Hemos quedado en la Organización Mundial del Comercio, referente a normas de origen. Ya, hemos visto todos estos puntos. Hasta acá, ¿no? Ya. Ok, el acuerdo de la Ronda de Uruguay, ¿no? Es la creación de la Organización Mundial del Comercio que les mencionaba, donde fuera de hablar del Acuerdo General sobre Aranceles y Mercancías, se empezó a hablar de servicios y también de propiedad intelectual. Y justamente en esta ronda se dio origen al a tratar de hablar todo lo referente a normas de origen por la situación de las preferencias y el crecimiento que hemos visto anteriormente de la globalización y el comercio internacional. El aumento del número y la importancia de las normas de origen indujo a los negociadores de la Ronda de Uruguay a abordar esta cuestión durante estas negociaciones. El acuerdo sobre normas de origen tiene por objeto lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí solos obstáculos innecesarios al comercio. Tomamos en cuenta que las normas de origen preferenciales ya están dentro de acuerdos, como en nuestro caso en la Asociación Latinoamericana de Integración, los grupos de países que son miembros de Latinoamérica, y estos acuerdos de complementación económica que están en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, obviamente tienen sus acuerdos de complementación con los diferentes países. Bolivia tiene el acuerdo de complementación económica AC22, que es con Chile, que estamos analizando, que hemos analizado. El acuerdo de complementación económica AC47, que es con Cuba. El acuerdo bilateral con Venezuela. El acuerdo dentro de la Comunidad Andina de Naciones. El acuerdo AC36, que es con el Mercosur. El AC66, que es con México, que es uno de los más amplios, como les comentaba, que viene del acuerdo de complementación AC31. ¿Sí? Estos son acuerdos o normas de origen preferenciales. Pero en el marco de la Organización de las Naciones, de la Organización Mundial del Comercio y dentro de la Organización Mundial de Aduanas se ha ido analizando que algunas de las normas de origen no preferenciales obviamente no garantizaba el comercio legal entre los países o el comercio entre dos países que sea justo, ¿sí? Y justamente lo que les comentaba, ¿no? Todos los sistemas generalizados de preferencia o los acuerdos que tenemos con otros países fuera de Latinoamérica son de países industrializados que nos están dando estas preferencias. Y estas normas de origen son no preferenciales, ¿sí? Porque solamente favorecen, si nos ponemos a analizar, al país que nos está dando esas preferencias para que llevemos nuestras mercancías, y por lo general es materia prima. En este acuerdo se establece un programa de trabajo para la armonización de las normas de origen que había de emprenderse tras el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio en 1995, conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas. Tomemos en cuenta que la Organización Mundial de Aduanas, antes se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera, ha unido a todas las administraciones a nivel mundial e internacional. 183 países son parte de la Organización Mundial de Aduanas, más la Organización Mundial del Comercio, porque toda esta normativa referente a la globalización y los cambios que han habido a nivel internacional desde la Primera Guerra Mundial
la creación de las nuevas organizaciones internacionales, el flujo comercial, las negociaciones a nivel mundial, han creado justamente, han hecho de que se creen estos organismos que coadyuven o que ayuden a que las normativas en comercio sean dignas para todos los países. Tomamos en cuenta, ¿sí? Tomamos en cuenta como un criterio personal de que igual estos organismos internacionales son manejados por los países poderosos, ¿verdad? Pero de alguna forma, cuando veamos el acuerdo de facilitación que Catherine va a exponer en la última clase, vamos a tomar en cuenta que cuando sacan una normativa a nivel internacional, si hablamos del acuerdo de facilitación, es para que los importadores, los transportistas, los operadores de comercio exterior tengan mayor facilidad y los despachos sean más rápidos. Tomando en cuenta que no solamente estamos importando Bolivia con Perú, por ejemplo, ¿no? Bolivia con Brasil, no, esto es a nivel internacional y mundial. Y justamente estos organismos internacionales como la OMC o la OMA son los que facilitan de alguna forma la normativa legal para que los países o las administraciones aduaneras, en el caso de la Organización Mundial de Aduana, puedan facilitar el comercio, ¿sí? Nosotros somos muy burocráticos, ustedes saben, los que trabajan en agencias despachantes, los que trabajan como en alguna operador de comercio exterior. Las normativas, aunque hayan cambiado el sistema único de modernización aduanera en vez del SIDUNEA++, que era el sistema más antiguo de aduanas a nivel mundial, ¿sí? Nosotros hemos tenido el peor sistema, no el peor, sino hemos mantenido el último sistema a nivel mundial. Hemos modernizado nuestra administración aduanera, ¿no? Con este sistema único de modernización. Pero eso está dentro del acuerdo de facilitación. Ahora, tendríamos que analizar bien si estos reglamentos o estos procedimientos que están modificando de acuerdo al ingreso del SUMA dentro del manejo de los operadores de comercio, están facilitando o están empeorando esta situación. ¿Sí? Yo no he trabajado con el Sistema Único de Modernización, pero algunos comentarios de las agencias despachantes o amigos que trabajan como liquidadores en las agencias hablan de que igual tienen mucha burocracia, ¿no? Hay que hacer varios documentos dentro del Sistema Único de Modernización para que salga ahora se llama, ya no es DUI, ya no es Declaración Única de Importación, se llama DIM, pero se lee Declaración de Mercancías de Importación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la Aduana Nacional. Entonces la DIM es un documento, pero antes de que se emita la DIM se tiene que hacer varios documentos más, la DAM, no sé qué documentos más para almacenes, tránsito, etcétera, ¿no? En realidad sí está ayudando por la situación de la tecnología, porque antes se hacía manualmente todos los trabajos. Pero, como les digo, tenemos que analizar si en el aspecto operativo, ¿sí? Estamos mejorando o estamos empeorando. Y eso lo sabemos cuando vamos a hacer un trámite dentro de la aduana. Y estamos analizando que seguimos siendo burocráticos, el mismo personal que trabaja en la aduana nacional no tiene el conocimiento necesario como para que te pueda despachar rápido una mercancía, no te dan la información necesaria. Entonces, nosotros tenemos que ser autodidactas y buscar en la plataforma de la aduana nacional y que deberíamos hacerlo, ¿sí? Para poder verificar, ver videos, tutoriales, etcétera, que están dentro de la página, yo ya les he mostrado. Entonces, ese trabajo ya sería independiente, ¿me entiende? Entonces, la parte burocrática creo que se sigue manejando, pero quiero analizar con Catherine cuando hablemos del acuerdo de facilitación para que a ustedes también les sirva. Si todo esto de la ronda de Uruguay, los cambios que se han visto, no solamente en normas de origen, están beneficiando. Obviamente, si estamos utilizando correctamente lo que dice la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduana, refiriéndonos a esto, al organigrama de la Secretaría y a lo que dicen los comités. ¿Sí? En algún momento les he comentado que la normativa
que tenemos Ley General de Aduanas, donde están los procedimientos, esta valoración, estas normas de origen, nomenclatura, la ley y el reglamento no se ha hecho en Bolivia, no lo ha hecho la Aduana Nacional. Sí ha hecho una especie de, ¿cómo se puede decir? Ha editado la normativa internacional que vienen de estos dos organismos internacionales, tanto de la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio. Y ha hecho la Ley General de Aduanas y el reglamento a la Ley General de Aduanas. Pero ¿qué les estoy explicando con eso? ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que esa normativa viene de una normativa internacional. ¿Adecuado a nuestro país? Sí, ¿sí? Porque luego de la ley y el reglamento vienen los procedimientos, que en este caso ya han cambiado, nueva normativa, eso también les he comentado que tienen que estar al tanto de los cambios que haga la aduana nacional, referente a normativa legal. Antes eran procedimientos de importación a consumo, de depósito, de tránsito, ahora son reglamentos. ¿Sí? Reglamentos, pero que tienen el mismo sustento operativo. ¿Sí? Todos estos procedimientos o reglamentos son aspectos operativos que tienen que cumplir tanto los operadores de comercio exterior como los que trabajan en la aduana. Es decir, estoy hablando de los técnicos aduaneros para poder cumplir toda esta normativa. Y además que se ha subdividido. Antes venía solo un procedimiento, que era el procedimiento de tránsito, depósito y importación a consumo. Ahora cada uno es independiente bajo la versión 1 y es por el nuevo Sistema Único de Modernización Aduanera. Nos estamos adecuando, la aduana nacional se está adecuando a los cambios tecnológicos y a la nueva forma operativa que se tiene que manejar dentro de las administraciones aduaneras. ¿Sí? Con el cambio del Sistema Único de Modernización Aduanera y ya ha quedado obsoleto el SIDUNEA++, que en realidad aún lo siguen utilizando porque se está perfeccionando el SUMA, ¿sí? No se ha podido, ya no debería utilizarse de acuerdo a la normativa, pero aún se sigue utilizando porque se han ampliado algunos de los plazos en algunas administraciones de aeropuerto para que se siga manejando el SIDUNEA hasta que se concluya o se pueda adecuar correctamente el Sistema Único de Modernización Aduanera. Ahora, hablamos de la OMA, que fue creada en 1952, ya la Organización Mundial de Aduanas, hoy en día tiene 183 países miembros, tienen estos diversos comités técnicos que están divididos en áreas. Y hablamos, en nuestro caso, ahorita estamos en normas de origen, que va a ser el punto 4, es decir, la área 4 de origen, que comprende el Comité Técnico de Normas de Origen. Pero aquí se van a dar cuenta de que todo lo que ustedes están estudiando para ser profesionales de comercio internacional está bajo normativa internacional. Hablamos de nomenclatura y clasificación, que lo hemos visto conmigo, el Comité del Sistema Armonizado, que hace las revisiones. Ahora hay una enmienda, la 7ª enmienda, que lo ha visto justamente el Subcomité de Revisión del Sistema Armonizado. Generalmente no es cada 5 años, generalmente ha sido cada 5 años las revisiones del Sistema Armonizado, y el Subcomité Científico. En la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado ocupamos todas las mercancías a nivel mundial, internacional. Entonces, tienen que tener este comité científico para hacer el estudio de cada una de las mercancías, o por lo menos las secciones y los capítulos, ¿verdad? Es por eso que les he comentado que no todos tenemos el conocimiento necesario o amplio para conocer todo el sistema armonizado o todo nuestro arancel, en este caso, nuestro arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, eso les he comentado, ¿verdad? Pero sí se ha realizado, se ha hecho de tal manera, tan simple, que sí podemos entenderlo y sí podemos lograr encontrar la partida arancelaria correcta, siempre y cuando utilicemos lo que dice el convenio, reglas generales de interpretación, las notas legales de sección y de capítulo, y apoyarnos en los documentos complementarios como las notas explicativas. Para que se den cuenta, dentro de la Organización Mundial de Aduana hay estos comités
que los vamos a analizar todos, no, solamente vamos a ver el Comité de Técnico de Normas de Origen, pero esto es para que se entienda, ¿no? Tenemos también el área de valoración, que comprende el Comité Técnico de Valoración Aduanera, que es revisado mediante el acuerdo del GATT, el artículo 7 del acuerdo relativo sobre aranceles y mercancías, que es el GATT, siglas en inglés. Tenemos el comité, perdón, el área técnica aduanera, que comprende el Comité Técnico Permanente, donde está subdividido por el subcomité de la Gerencia de Información y el grupo de trabajo de la Convención de Kioto. Este Comité Técnico Permanente justamente hace las revisiones de lo que tenemos en la mayor parte de nuestra ley general y reglamento, que son los regímenes y procedimientos aduaneros. Los regímenes aduaneros se han analizado justamente en el convenio de Kioto, ¿no? Tenemos dentro del comité de técnica aduanera, o perdón, del área de técnica aduanera, tenemos el comité también de lucha contra el fraude. Yo sé que algunos o la mayoría ha visto esta serie que se llama Aeropuerto. En muchas de los países el control se ve más en el área aeroportuaria que en las fronteras. ¿Por qué? Porque por ahí ingresa mayor cantidad de contrabando y sustancias ilícitas. Estamos hablando de droga, ¿sí? La aduana nacional no tiene nada que ver, pero sí en otros países la aduana maneja no solamente la parte de impositiva para cobrar los impuestos de importación, sino como la DIAN, como un ejemplo, la aduana de Colombia maneja impuestos nacionales, maneja migración y maneja el Departamento de Sustancias Controladas. ¿Qué quiere decir? Que tiene un dominio total y eso es beneficioso porque no es como acá. Si queremos pedir los estados financieros de una empresa para hacer investigación como Departamento de Fiscalización de la Aduana Nacional, tenemos que mandar una carta a Impuestos Nacionales y después de un mes nos responderán si sí o no, nos van a pasar en los estados financieros o con preguntas de qué, para qué y por qué, y eso es burocrático, ¿verdad? Pero en otras administraciones aduaneras manejan todo, estos departamentos de impuestos nacionales, migración, y hacen su trabajo más fácil. A eso yo llamo facilitación del comercio, a eso. Porque fuera de que hagas investigaciones justamente de las importaciones ilegales o el intento de ingreso con fraude de ciertas mercancías, también tienes que analizar la parte de sustancias controladas, ¿sí? Tienes el apoyo de migración, puedes ver el flujo migratorio de las personas, puedes ver los estados financieros sin estar pidiendo autorización a nadie, ¿sí? Y eso es más rápido para que puedas hacer un trabajo completo, ¿sí? Y la cuarta área, que es el de origen, que comprende el Comité Técnico de Normas de Origen. ¿Qué ven ustedes dentro de su carrera de comercio internacional? Todo esto, ¿sí? Todos estos comités, dentro de la nomenclatura, dentro de valoración, dentro de regímenes aduaneros y procedimientos, ¿sí? Es lo que se ve, y esto está con normativa internacional. Nosotros lo aplicamos, o los bloques comerciales, Mercosur, Comunidad Andina, dentro de Sudamérica, o los acuerdos de complementación económica, lo aplicamos con normativa que se tiene que utilizar dentro de los bloques comerciales como la Comunidad Andina. Si hablamos de sistema armonizado o nomenclatura, estamos hablando de la Nandina. Si hablamos de valoración, si hablamos del acuerdo del artículo 7 del GATT, aquí en la Comunidad Andina vamos a hablar de la decisión 531, si mal no me equivoco, que se refiere a valoración. ¿Y de dónde viene? Del Acuerdo General sobre Valoración, ¿sí? El artículo 7. Tenemos el convenio de Kioto, que hablan de regímenes y procedimientos, que lo utilizamos dentro de nuestra ley general y reglamento,
Si no lo han leído, ese es los libros que tienen que ser como su Biblia de ustedes como profesionales que van a hacer de comercio exterior. La ley, reglamento, código tributario y reglamento al código tributario. Ahí se tienen que basar para fundamentar alguna queja, alguna observación, algo que esté mal, que ustedes vean que esté mal, cuando la administración aduanera les esté cobrando alguna contravención o omisión de pago, tienen su sustento legal ahí. Estas son las diferentes convenciones que dentro de la Organización Mundial de Aduanas se han llevado a cabo. ¿Sí? La OMA ofrece a sus miembros una amplia gama de convenciones y otros instrumentos internacionales con el propósito de alcanzar el más alto grado de armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros de sus países miembros. Siempre hay reuniones que se llevan a cabo periódicamente, anualmente, donde tiene que estar presente el representante, en nuestro caso sería la presidenta de la Aduana Nacional, en estas convenciones, donde cada país expone algún criterio, algún cambio que quisieran hacer dentro de la normativa, pero se tiene que ser observado o tiene que ser analizado por todos los miembros, ¿no? La convención a través del cual, a través del el Consejo de Cooperación, esta es la convención del Consejo de Cooperación Aduanera. El Consejo de Cooperación Aduanera es el nombre antiguo de la Organización Mundial de Aduanas. Esta convención a través de la cual se ha establecido el Consejo de Cooperación Aduanera, que fue firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950 y entró en vigor o en vigencia el 4 de noviembre del 52. Esta es la Organización Mundial de Aduanas con este nombre que ha empezado en 1950, ¿no? La Convención sobre Nomenclatura. La Convención sobre Nomenclatura para la clasificación de mercancías en los aranceles de aduana, que fue firmado el 15 de noviembre de 1950. La Convención de Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, la NAP, que fue firmada en Bruselas en 1955, fue objeto de 5 recomendaciones de enmienda y fue renombrada en 1974 por la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Esta convención internacional hace, después de que la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, después de una revisión completa, hace que se haga la creación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Es importante conocer esto porque dentro de las normas de origen van a haber saltos de partida arancelaria dentro de la nomenclatura que nos ayuden a determinar si vamos a cumplir o cumplen con los requisitos para determinar como originaria una mercancía en un país. La Convención sobre el Valor en Aduanas, esta Convención sobre Valoración de las Mercancías para Fines Aduaneros, que fue firmada el 15 de diciembre de 1950, entró en vigor el 28 de julio del 53 y dio origen el 81 al Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en su artículo 7 sobre valoración. La Convención de Kioto, esta convención para facilitación y armonización de los regímenes aduaneros, mejor conocido como la Convención de Kioto, que fue adoptada el 18 de mayo del 73 y entró en vigor el 25 de septiembre del 74. La Convención de Nairobi, que es la Convención Internacional de Nairobi, relativa a la asistencia mutua entre las administraciones aduaneras para la prevención, investigación, represión de ilícitos aduaneros, que entró en vigor el 21 de mayo de 1980. Esta convención justamente se ha hecho para no solamente ver la parte de contrabando y mercancías, sino lo ilícito que se refiere también a sustancias controladas. Otras convenciones, tenemos la Convención de la ATA para la admisión temporal de mercancías, firmada en Bruselas el 6 de diciembre de 1961. Ya estamos hablando de un régimen, admisión temporal. ¿Sí? Y bueno, se ha revisado en Estambul, fue redactado en Estambul el 26 de junio de 1990 y entró en vigor el 27 de noviembre del 93. Esta Convención de Estambul
por medio de instrumentos jurídicos, han hecho cambios en la admisión temporal sobre la base de la utilización de carnets ATA para la admisión temporal de bienes y aplicación en su alcance. Ahora hablamos lo que nos interesa, ¿no? Tocamos el punto de Comité de Normas de Origen de la OMC. El acuerdo establece un comité de normas de origen en el marco de la OMC abierto a la participación de todos sus miembros. Todos los países miembros pueden participar de este comité y de los otros, obviamente, que se reunirá al menos una vez por año y examinará la aplicación y funcionamiento de los acuerdos, que esto está en el párrafo 1 y el artículo 4. El Comité Técnico de Normas de Origen de la Organización Mundial de Aduanas. Se establece un Comité Técnico de Normas de Origen bajo los auspicios de la Organización Mundial de Aduanas, anteriormente el Consejo de Cooperación Aduanera. Si tomamos en cuenta solo estos principios, se van a dar cuenta que sus principales funciones y los principios que están dentro de lo que está exigiendo o pidiendo el Comité Técnico de Normas de Origen está dentro de la normativa de todos los acuerdos de complementación económica que ustedes han ido analizando. Tienen para el siguiente lunes el trabajo práctico, cada uno en forma independiente, individual, y van a analizar si es que leen, si es que no cortan y pegan, y es que leen, que todas estas funciones o estos fundamentos que están dentro de la Organización Mundial de Comercio están en todos y cada uno de los acuerdos de complementación. Solamente varía en ciertos artículos o en la misma evaluación de sus de lo que ellos de lo que cada país va a decidir referente a sus a los reos, a los requisitos específicos de origen, que eso es lo que va a cambiar en el fundamento de la normativa legal a nivel internacional. Solo los reos, requisitos específicos de origen. Pero en su caso, en el ACE 66 se ha ido más allá, ¿no? Para determinar mediante fórmulas cuál es el material que se va a utilizar, cuál es el porcentaje, entonces un poco más amplio, que lo voy a tocar el siguiente lunes. Sus principales funciones de este comité, entonces, de normas de origen, son las de realizar una labor de armonización entre todos los miembros. Y B, encargarse de cualquier cuestión relativa a problemas técnicos relacionados con las normas de origen. Se reunirá al menos una vez por año y todos los miembros de la OMC tienen derecho a estar representados en él. Otros miembros de la OMA y la Secretaría de la OMC podrán asistir a sus reuniones en calidad de observadores. Va en el párrafo 2 del artículo 4 y en el anexo 1. ¿Por qué la OMC? Porque los miembros de la OMC o de la Secretaría de la OMC siempre han trabajado en forma conjunta con la Organización Mundial de Aduanas. Tomamos en cuenta que es un organismo intergubernamental que apoya de la misma forma que la Organización Mundial de Aduanas al comercio internacional. Si hablamos de valoración, el órgano o la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio tiene bajo su auspicio, ¿sí?, el artículo 7 del GATT que habla sobre valoración y es analizado por los miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Trabajan de manera conjunta. ¿Qué se tenía que llegar a hacer? Una armonización dentro de lo que se pedía para normas de origen cuando se ha iniciado la Organización Mundial del Comercio. El párrafo 2 del artículo 9, que estábamos comentando, prevé que el programa de trabajo de armonización se llevará a término en un plazo de 3 años a partir de su iniciación. El plazo convenido era en julio de 1998. 95-98, creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Hasta el 98, después de 3 años, se preveía que se haga la armonización justamente de las normas de origen, porque anteriormente
no se tocaba el tema dentro del GATT, dentro del Acuerdo General sobre Aranceles. Si bien en ese periodo la aplicación del programa de trabajo de armonización avanzó considerablemente, no pudo completarse debido a la complejidad de las cuestiones. En julio de 1998, el Consejo General aprobó una decisión en virtud de la cual los miembros se comprometieron a dedicar el mayor esfuerzo posible para terminar el programa en un nuevo plazo, a saber, noviembre de 1999. Pidieron un año más de prórroga para que se pueda analizar completamente la armonización de las normas de origen. Realizan esa labor el Comité de Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, y el Comité Técnico de la OMA en Bruselas es el que trabaja de acuerdo a los sectores de productos en la nomenclatura arancelaria respecto a los siguientes campos. Programa de trabajo de armonización. Si hablamos de normas de origen y el trabajo que viene realizando con el comité y los sectores técnicos de productos de la nomenclatura arancelaria, vean la importancia que tiene tanto nomenclatura arancelaria como normas de origen. Y si hablamos de ese programa de trabajo de armonización que se ha dado, estamos hablando de las definiciones de los productos obtenidos totalmente. ¿Qué se refiere? Sí, esto lo van a ver, ya lo han visto, ya han expuesto, ya han leído en algún momento. ¿Sí? ¿Qué es la definición de los productos obtenidos totalmente? Tenemos que tener o proporcionar definiciones armonizadas de los productos que han de considerarse obtenidos totalmente en un país y de las operaciones o procesos mínimos que de por sí no confieren origen a un producto. Aquí ya se está analizando, ¿sí? Para que haya una armonización, los conceptos. Los conceptos, ¿a qué se refiere o cuál es la definición de un producto obtenido totalmente? Puede ser cosechado, extraído, ¿sí? Bajo tierra. Esas definiciones se van a ir dando posteriormente a la armonización. Además de las operaciones que pueden, o procesos mínimos que pueden conferir origen a un producto. ¿Sí? En algún momento les he dado un ejemplo. ¿Será que en alguno de los acuerdos se confiere originario a telas que compramos de China? Hacemos un corte 4x4 y le hacemos un bordecito y decimos que es sábana o un mantel. Sí hay salto de partida si hablamos de nomenclatura arancelaria, pero ¿eso conferirá origen a ese producto? Eso tenemos que analizar, o cada uno de los acuerdos va a analizar eso, si confiere. Ese es un proceso productivo. Si en el proceso productivo, salto de partida, ha habido un cambio sustancial, ¿sí? Relativo al proceso productivo que ha llevado a conferir o no origen a esa mercancía. Hablamos de la última transformación sustancial. Si hablamos de transformación sustancial, también tenemos que decir si es una transformación sustancial o suficiente. ¿Sí? Y de lo que les comentaba anteriormente, el cambio de clasificación arancelaria. El cambio de clasificación arancelaria. Elaborar sobre la base de este criterio, del criterio de la transformación sustancial, la utilización del cambio de partida arancelaria al elaborar las normas de origen, armonizadas para determinados productos o sectores, con inclusión del cambio mínimo dentro de la nomenclatura suficiente para satisfacer este criterio. ¿Sí? Se tuvo que armonizar, ponerse de acuerdo que un cambio, si no había un proceso productivo, podría considerarse como una transformación sustancial o suficiente. Y esa transformación sustancial o suficiente se refiere al proceso productivo que tiene que tener una mercancía, es decir, el trabajo que se ha hecho en un país como para considerarla originaria de un país. Hablamos de los criterios complementarios. Elaborar criterios complementarios sobre la base del criterio de transformación sustancial, de manera que complementen o excluyan otros requisitos, tales como porcentajes ad valorem,
con indicación del método de cálculo de estos porcentajes u operaciones de elaboración con especificaciones precisas de la operación. Estos criterios complementarios lo ha utilizado más el AC66. Justamente han utilizado las fórmulas que corresponde para determinar qué tipo de porcentajes van a utilizar y si les da o les confiere, ¿sí? Les confiere el origen a esas mercancías. Si tenemos porcentajes ad valores, también han visto ustedes en los acuerdos de complementación económica y lo que hemos hablado, ¿no? Si una mercancía es producida dentro de un país con insumos que no están dentro del acuerdo de complementación, que son extranjeros, que son de un tercer país, ¿sí? Esos insumos no tienen que sobrepasar el 50% del valor, estamos hablando del valor, el valor FOB de la mercancía, o el 60% del valor CIF de la mercancía en el caso de Bolivia y Ecuador. Entonces, todos esos criterios complementarios se ven mediante fórmulas, ¿verdad? Y para emitir un certificado de origen, si tenemos todo esto, el exportador, productor que quiere exportar, tiene que demostrar, siempre y cuando haya habido un proceso productivo, de que se han utilizado esos porcentajes. ¿Sí? Tomemos en cuenta que en nuestro país, cuando importamos insumos para exportación, el país ha puesto como una norma de que se nos devuelva esos impuestos que hemos pagado a estos insumos siempre y cuando exportemos. Cuando exportamos y hemos utilizado esos insumos, nos devuelven mediante un documento que se llama el CDI. Eso lo han debido escuchar. Es el certificado de devolución impositiva. Eso se les devuelve a los exportadores que han utilizado material no originario o ha importado. Si hoy estoy haciendo una silla, estoy importando clavos de China y eso lo utilizo para mi silla, mesa y exporto esa mi silla y mesa, el pago que yo he hecho de esos clavos, el Estado, como apoyo a las exportaciones, me tiene que devolver lo que he pagado como impuesto de esos clavos. Es decir, el GA, el IVA, etc. Pero tengo que demostrar que he utilizado esos clavos en esos procesos productivos. ¿Sí? Y el Estado recién me va a devolver, no en plata, no en dinero, me va a devolver en esos certificados que se llama CDI, certificado de devolución impositiva, que lo puedo utilizar para otro despacho, lo puedo vender. ¿Sí? Eso se utiliza para el pago de impuestos para importaciones. Entonces, estamos analizando, yo me estoy yendo como siempre más a que si estamos hablando de normativa internacional, voy a fundamentar lo que podemos utilizar o lo que vamos a utilizar en el aspecto operativo dentro de nuestro país. Y tenemos que manejarnos siempre con el bloque comercial que es la Comunidad Andina de Naciones. Y es por eso que es importante la decisión 416 y la decisión 417. Siempre y cuando nos manejemos dentro de la Comunidad Andina. Ahora, si voy a importar o exportar de Chile, sí tengo que analizar, ¿sí? La normativa legal de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es con la que trabajamos dentro del AC22 y AC47. Una vez finalizada toda la labor del Comité Técnico de la OMA, el Comité de Normas de Origen examinará los resultados por lo que respecta a su coherencia global. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ustedes han visto dentro del acuerdo, dentro de la decisión, está resumido en estos tres criterios. En estas tres párrafos que se realizan de acuerdo a la armonización. ¿Sí? Esta es la normativa general. Y tenemos que seguir analizando las disciplinas durante el periodo de transición. Si bien hemos visto la armonización, ¿qué es lo que se va a hacer dentro del periodo de transición? Durante el periodo de transición, es decir, hasta la entrada en vigor de las nuevas normas armonizadas, los miembros se asegurarán de que
de que las normas de origen, incluidas las especificaciones relativas al criterio de transformación sustancial, estén claramente definidas. Y B, las normas de origen no se utilicen como instrumento de política comercial. Sí se están utilizando, sí se han utilizado. ¿Sí? Hablamos de que las normas de origen están utilizadas o se están utilizando como salvaguardias o para sobrellevar los dumping, ¿no? En este caso como política comercial, como un anti-dumping. Las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional, ni impongan el cumplimiento de condiciones no relacionadas con la fabricación o elaboración de un producto en cuestión, ¿sí? Estas son disciplinas durante el periodo de transición que cada uno de los países lo va a analizar dentro de la normativa que ustedes mismos ya les han analizado en los acuerdos de complementación. Las normas de origen que apliquen al comercio no sean más rigurosas que las que apliquen para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen entre los miembros el principio de la nación menos favorecida del GATT. Esto de la nación menos favorecida o más favorecida, perdón, está dentro del GATT. Entonces, nosotros, Bolivia, nos siguen considerando, y a Ecuador dentro de la comunidad andina, como los países menos desarrollados, entonces es una nación más favorecida. Está dentro de los principios de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, con respecto a las normas de origen aplicadas a efectos de la contratación pública, los miembros no se verán obligados a contraer obligaciones adicionales a las ya contraídas en el marco del GATT de 1994, excepción al trato nacional en el caso de contratación pública contenida en el párrafo 8 del artículo 3 del GATT. Si hablamos de la contratación contratación pública, estamos hablando del gobierno, ¿verdad? Que no se favorezca. Sí con los acuerdos de complementación económica y sí cumpliendo con todas las obligaciones adicionales que en el marco del GATT están mencionadas. Y esto es el cumplimiento de toda la normativa y la documentación legal pertinente. En algún momento les he comentado que el único que aquí en Bolivia veo que presentan contrato de compra-venta internacional es el gobierno en sus contrataciones públicas. Porque los importadores no estamos dentro como obligados para que presenten el contrato de compra-venta internacional. No estamos dentro de ese acuerdo. Pero el gobierno, para no tener problemas para algún reclamo posterior, siempre presenta su contrato de compra-venta internacional, porque está estipulado, está dentro de todo el marco de obligaciones que requiere un organismo o se requiere dentro de los organismos internacionales para poder hacer un reclamo internacional. ¿Ya? Y que las normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable. Este es el GATT que ha nacido en 1948 con 23 países fundadores después de la Segunda Guerra Mundial. Después se creó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Tenemos a la fecha 164 países miembros y la Organización Mundial de Aduanas, que primero fue creada en 1952 y se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera. 2009 cambió a la Organización Mundial de Aduanas y son 183 países miembros, más que la Organización Mundial del Comercio. Sabemos que todos estos organismos han venido después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de, uno, las Naciones Unidas, que antes se llamaba Liga de Naciones, ¿verdad? Y todos los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Todo viene a raíz de la Primera Guerra Mundial y el cierre que han tenido los países como Alemania, porque así se ha generado. No ha sido porque querían ganar más tierra, sino era por el comercio. La Primera Guerra Mundial se ha generado por el cierre de las fronteras de Alemania, ¿sí? Y hubiera habido una Tercera Guerra Mundial cuando
China empezó a reclamar de su Huawei y Estados Unidos ha cerrado algunas o ha subido algunos aranceles a productos de China, ¿sí? Ahí fácilmente se iba a aperturar la Tercera Guerra Mundial. Las cuestiones comerciales son las que más han influido en la Primera Guerra Mundial después de la industrialización, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, justamente se han creado también estos organismos internacionales y como les digo, los primeros aliados de Estados Unidos ha sido hasta Bolivia, porque Bolivia le vendía la mercancía, ¿no? Él, con Hochi Patiño, llevaban el estaño a los Estados Unidos para hacer armas. Hemos estado entre los primeros aliados que ha creado Estados Unidos, que ha sido la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si mal no recuerdan, se llama OTAN, ¿verdad? Que ha sido los primeros organismos que se han creado. Después la Liga de Naciones, donde apareció Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? No, mentira, pues la Liga de la Justicia es eso. La Liga de las Naciones es ahora las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces estos organismos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, se han creado justamente por esto, ¿sí? Y más es la situación comercial. La globalización se ha dado a raíz de todo esto. También China en 2012, 2012 ingresó recién a la Organización Mundial del Comercio. ¿Pueden creer? Pero bueno, tienen que estar ligados o más a estos requisitos internacionales. Ningún país puede estar fuera, ¿verdad? Bien, esta es la parte de normas de origen para que vayan conociendo. Creo que ya lo hemos visto en algún momento, porque si hemos llevado nomenclatura, voy a mencionar lo mismo, porque toda la normativa internacional viene de la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduana, y justamente lo que ustedes estudian dentro del comercio internacional es normativa legal internacional, que viene de la Organización Mundial de Comercio y Aduanas. Sí, como les digo, la ley y el reglamento no es una norma que ha hecho la aduana nacional y que lo ha refrendado el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que conozcan los que algún momento trabajen en la aduana y les van a preguntar. La aduana depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Creo que la mitad se fue. Llamé lista y la mitad se fue, ¿no? Se parece, Lisa. A ver, vamos a volver a llamar, ¿ya? Para Están que... bloqueando, Listen. No, no, no. Que bloqueen después de sus clases todo lo que quieran hasta mañana y que duerman todo el día. O desbloqueando por ahí. Ah, también, ¿no? Eso, Angie, eso faltaba. Exacto. No todos pensamos lo mismo, ¿no? Hay que ser neutro, creo, para que no nos señalen. Muy bien. A ver, volvamos a llamar. Vamos a ver quiénes se me han escapado. Ronald Aguilera. Roberto Arvilca. Jorge Eduardo Caero. Jorge Eduardo ya voló. Está sin su... El internet está mal. María Alejandra. Presente, Lisa. ¿Ya está mejor, María Alejandra? Sí. A ver, muy bien. Viene del trabajo. No se enoje con nosotros. Sonría, sonría. Junior. Jorge Eduardo Hurtado. Presente, Listen. Juan Marcelo. Juan Marcelo Ligerón. ¿Cómo son los amigos, no? Ahorita le han escrito. Está llamando lista y recién están ingresando. ¿No, Juan Marcelo? Ahora el pretexto de los megas. Vaya, muy bien, Juan Marcelo. Okay. Ya estaba cerca de tu punto de bloqueo. Brian. Brian. ¿Vieron? Brian machicado.
Uno menos. Y yo explayándome en la Liga de la Justicia, en Superman, nada. Ricardo Alberto Montalbán. Presente, Listen. Sí. Presente, Licen. Muy bien. Kevin. Kevin también se fue, ¿no? ¿No? Bueno, por lo menos tengo buena vista y no es por los lentes. Israel. Buenas noches, Listen. Ya estás ahí en el puesto ya. Ya, desbloqueando. ya. Estamos Está bloqueando. desbloqueando. Cuarto anillo. Ahí está un desbloqueador, ya sabes. ¿Cómo de bloqueador, Listen? Aquí apoyando el bloqueo. Osman, Noé. Listen, Ya, muy bien, Israel. Osman. no estamos permitiendo nada. Ok. Un bolito. Osman, Noé. Tampoco. Jaime Pimentel. Presente, Licen. Helga. Presente, Licen. Osvaldo. Presente, Licen. Sergio Salinas. Presente, licenciado. Tú llegaste, no te fuiste, digamos, ¿no? Estabas con falta, más bien, que he vuelto a llamar lista. Ya había llamado antes. Natalie. Presente, Licen. Paola Andrea. Presente, Licen. José Eduardo. Presente. Vanina. Presente, licenciado. Caterín. Presente, Licen. ¿Vieron? 3. 3 se fueron y uno llegó. Bueno. Gané 3 faltas más. Ok. Muy bien, señores. Ahora sí vayan a bloquear todo lo que quieran. Por si acaso, el examen, la evaluación es para el lunes. ¿Ya? Se ha suspendido la evaluación para el lunes. Y el trabajo práctico, igual que todos tienen que presentar, independientemente todos los acuerdos, eso ya es personal, ¿verdad? Para el lunes también. Y ya, el lunes charlamos de las otras clases. Y no se olviden los que tienen que exponer. Decisión 417. ¿Ok? Licen, el examen va a ser de todo lo que han expuesto, ¿no? Parte de lo que han expuesto, más de lo que yo he expuesto y lo que hemos hablado, ¿sí? Del primer módulo a nivel internacional. Ya, Licen. Gracias. Listo, ok. Muy bien, que estén muy bien. Buenas noches. Ahora sí, Gracias, Licen. ahora sí vámonos. Buenas Ir a noches. golpear masita. Vamos. Vamos a bloquear Zoom también. Bloqueen. Ya Buenas acabé. noches. Buenas.